noches tengan ustedes, todos los que participan en esta sala. Vamos a iniciar nuevamente este jueves, ya que se ha convertido en tradicional, para poder discutir un poco los principios generales de la Constitución que estamos concluyendo, y creo que se han propuesto el grupo a través de Mario Larribe y Fernando Mesa de articular ya cada uno de los temas que son las preocupaciones principales para llevarlas a debate nacional y realmente asegurar que pueda provocarse un proceso constituyente, una movilización para que la población visualice sus perspectivas, su futuro, sus características de lo que quieren ser, dónde quieren estar, cómo poder realmente vivir. Todo bajo los principios, efectivamente, que se han ya trazado del buen vivir y del bien común. Creo que esas son las claves que estamos heredando como valores principales de nuestros ancestros y que realmente tienen mucha validez ahora, sobre todo que hay una crisis no solamente del sistema económico en general, del capitalismo, sino una crisis de valores en general. Y creo que es un momento de poder trabajar este tema. Creo que ha sido ya puesto en agenda por varios actores y no dudamos de que esto va a tener un desarrollo cada vez más importante en todas las bases. Todos ya tienen conciencia, creo, de que la situación no se cambia por simples cambios de gobierno, que la situación económica en particular no se altera ni se modifica por algunas políticas públicas, se pueden solamente cambiar algunas cosas, pero la esencia del sistema todavía permanece ahí en la Constitución, sobre todo en las partes de la soberanía, en la parte de la democratización, en la parte de las formaciones políticas, en la parte de la democracia en general, ¿no? Creo que eso es un tema que obviamente no es fácil poder desarrollar a nivel de la población, pero nos hemos empeñado en participar en estos elementos claves para poder entender esta situación. No es la primera vez que la abordamos, ya tenemos una serie de eventos, hay como 18 videos que tratan sobre el tema, sobre las exposiciones que hemos desarrollado, desde la primera intervención que hizo Héctor Béjar respecto al marco de la historia de las constituciones en el Perú, y antes de eso incluso la historia de las características de lo que es una constitución según los autores internacionales, los académicos, y de qué manera se sostiene este proceso. Vamos a entregarles a ustedes un listado de todos los videos y todas las intervenciones que hemos tenido respecto al tema. Varios personajes y personalidades han intervenido en este tema, como Jorge Rendón, como Jorge Manco. Todos ellos han aportado en aspecto de salud. También trabajamos con el doctor Lazo. En fin, hemos trabajado bastantes temas generales todavía, pero ya en esta etapa que se han propuesto Fernando y Mario, que tienen esta encargatura de poder ya desarrollar textuales, o sea, los términos concretos de cómo serían aquellos principios que permitan frenar, impedir que se desarrollen políticas como los que se han venido haciendo hasta el momento. Y eso no es una tarea pequeña, es una tarea realmente gigantesca, si se trata de tener artículos y normas muy bien, muy precisas, muy concretas, que realmente den a luz leyes ejecutivas enmarcadas en este contexto y que cualquier escape que tengan sean inmediatamente penalizados o sean rechazados por el conjunto de la población. Por lo tanto, esto significa un esfuerzo bastante grande, y el mayor esfuerzo todavía es llegar a las bases con estas propuestas y hacerlas entender. Esto es un proceso que dura mucho tiempo, ya lo repetimos y lo hemos dicho. En el caso de Chile se inició prácticamente con el pistolazo que dio, creo, Bachelet, a raíz de su primera, digamos, entrada casi radical, digamos, en este tema. Generó una discusión a nivel de comunas, y los resultados están ahora, aún que no tienen todavía una definición clara respecto a las perspectivas, pero ha demorado casi 8 años este proceso de discusión desde que se inició. Por lo tanto, no es una cosa que sea fácil.
de trabajarlas, pero hay que mantener el empeño y sus características. En el caso de Chile fue una iniciativa oficial, desde arriba, que se generó a través de las comunas, una discusión importante. Y bueno, ahora culminado ya en esta convención, que todavía están trabajando. Y hay un documento final. Yo creo que en la próxima reunión vamos a trabajar este tema de qué importancia tiene el texto que han desarrollado, porque da una luz, de todas maneras, de los avances que en América Latina se están produciendo. Y también vamos a trabajar probablemente en algún momento lo de Bolivia, que también es un avance sumamente importante en este tema. Pero ahora nos estamos abocando a trabajar la esencia de los principios constitucionales que a nuestro juicio puedan orientar mejor cualquier política pública en el futuro y que no se regrese al pasado, por supuesto. Muy bien, vamos a empezar con la intervención y la presentación de Mario Enrique de la Riva al respecto. Adelante, Mario. Gracias, Jorge. Saludos a toda la audiencia esta noche del Grupo Emancipador. La metodología que estamos realizando para estas noches de reflexión constituyente siempre parten por la exposición motivadora de Fernando, quien estuvo en el jueves anterior motivándonos a reflexionar lo que contiene el título 2 en general, o sea, la forma de ser y estar en comunidad, en grupo, en sociedad. Y de ahí derivar algunas propuestas de artículos para el título 2. Entonces dejaría el momento para la exposición en que nos recuerde en qué nos quedamos y cómo por momentos fuimos avanzando hasta tener una propuesta articular que vamos a compartir esta noche. Adelante, Fernando. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Mario. Bueno, estaba reflexionando lo que decía compañero en la presentación. Realmente, pues, nosotros estamos siendo parte de un proceso que lo damos motivador, de un proceso multitudinario y fundacional, en donde si bien es cierto hay distintas experiencias en nuestro continente como también en otras partes del mundo que deben enriquecer cómo vamos participando en este proceso que ya está en marcha, puesto que es pues un proceso complejo con muchas aristas de acuerdo a cada realidad, no solamente nacional, sino también dentro de de un mismo país hay pues diversas expresiones nacionales, diversas realidades actuantes, lógicamente con una realidad común a todos, puesto que vivimos una etapa de la humanidad llamada globalización, en donde todos nos encontramos de una u otra forma pues interrelacionados, ¿no? Entonces, dentro de esa realidad que nos es común, hay pues distintas diversidades que tienen que trabajarse hacia la unidad y en eso es muy importante pues recoger las experiencias que se han dado en estos procesos en distintas latitudes, ¿no? De hecho, como señalaba compañero Jorge, son muy importantes los procesos que ya han culminado, como es básicamente de Venezuela, Bolivia, Ecuador, los que están en marcha, como es el proceso de Chile, y también otros que nosotros que ya tenemos el tema planteado y en proceso y en desarrollo, podríamos decir, en el Perú, y otros países también que es probable que aperturen un proceso similar, ¿no? Como en el caso de Colombia, que este domingo se dan las elecciones, y ya las voces por una nueva constitución ya también se van escuchando, ¿no? Entonces nosotros permanecemos atentos a todo eso.
En ese entender, dentro de nuestra propia característica, nuestra propia realidad, nuestros propios elementos constitutivos y formativos de lo que venimos llamando la nación peruana o el Estado plurinacional, o este concepto que se complejiza de la nación peruana, pero que en realidad debe abarcar a distintas expresiones nacionales, y en donde se trata ya de construir una nacionalidad plurinacional, ¿no? Esa nacionalidad de todas las sangres que hablaba María Tegui. Entonces eso nos corresponde un reto mayor. En este sentido, en la conversación anterior habíamos resaltado algunos aspectos que servían de motivador para esta sesión, que se va a presentar ya el articulado correspondiente por un compañero Mario. Habíamos resaltado primero esta visión también integral de lo que se llama la cosmovisión andina o la filosofía ancestral, como queramos llamarlo, pero que es esa herencia que nos viene de la cultura milenaria prehispánica antes del proceso de colonización que sigue vigente. Se resaltaba ese mundo interno del ser humano orientado a formar a individuos libres, inteligentes y creadores, y también relacionando esto con la construcción de la estructura social, ¿no? En donde tanto la economía como el régimen político también deberían no solamente permitir el desarrollo de estas características, sino también hacer pues una unidad armónica de reciprocidad y complementariedad entre el individuo y el ser social, entre la individualidad y la colectividad. Y era ahí el reto de ir planteando pues la construcción de un Estado descentralizado, de un Estado central, que contemple el funcionamiento de las regiones en sus distintas dimensiones, tanto así también como lo que es a nivel interno, lo que podríamos llamar las provincias y los distritos, y dentro de esta dinámica también el tema de las nacionalidades dentro del territorio patrio. También con el grupo emancipador habíamos desarrollado temas, eh, por ejemplo, este de la democracia comunitaria, que es un tema muy importante desarrollado por el compañero Sánchez, me parece. Entonces, la idea es pues que en forma colectiva vayamos desarrollando todos estos temas. Estamos planteando la conformación de un Estado democrático, de un Estado plurinacional, pluricultural, fundacional, que permita el funcionamiento de una forma de democracia propia que sale de nuestra cultura ancestral, de una formación económica o modelo económico dentro del sistema vigente a nivel global, que también refleje principios básicos de nuestra cultura ancestral, y la participación en el ejercicio de gobierno, en el proceso de toma de decisiones de carácter gubernamental, con una participación democrática de los actores sociales o del pueblo en general. Un sistema de administración de justicia también que funcione en estos mismos términos y resulte democrático y con participación popular, así también como un sistema de control de la gestión gubernamental, también que resulte democrático y con participación popular. Todo esto dentro de la concepción de lo que venimos llamando una democracia comunitaria. En este sentido también tenemos que ir proponiendo ciertas formas de funcionamiento de las regiones, que podríamos decir de las autonomías, ¿no?
posibilitando, impulsando incluso actividad verdaderamente constituyente desde las regiones mismas. La construcción de estatutos regionales a partir de asambleas regionales dentro de un marco constitucional unitario que hagan realidad este proceso tan anhelado de regionalización y descentralización, no solamente administrativa y presupuestaria, sino también económica. Y en eso nuestra gran historia pues tiene una larga enseñanza. Asimismo, también hay muchos otros aspectos de lo que es el Estado en general, como la función de los sistemas como del Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, el sistema carcelario, el rol y el papel y la naturaleza y el carácter de las Fuerzas Armadas policiales, y temas pues importantes como es el de la soberanía, la independencia, la dignidad y la autonomía en los aspectos del modelo económico y del régimen político. En este sentido, en esta ocasión, trataba de recordar toda esta visión que hayamos desarrollado en el tema anterior y dar paso pues ahora al compañero Mario, que va a desarrollar en forma más concreta, más objetiva todos estos aspectos. Muchas gracias. Corroboramos, pues, que esta situación de tener un nuevo acuerdo se ha expandido a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional de diferentes países que han optado por buscar acuerdos propios para poder convivir en una situación distinta, porque los pueblos exigen más participación, exigen más formas de ser tomados en cuenta en cómo es el destino de su sociedad y el Estado que tienen en el gobierno. Y eso hace que tampoco sea pues una excepción el Perú en este caso. Nosotros hemos desarrollado una metodología que se está afiatando en la medida que tenemos mayores reuniones, y hemos avanzado con el título 1 y la elaboración de algunos artículos que fueron presentados. Y ahora vamos a presentar en esta oportunidad. Esta metodología requiere pensarnos como un país multicultural que está buscando una construcción de un acuerdo nacional grande que inicie lo multitudinario, es decir, una participación total en búsqueda de una articulación título a título de lo que como peruanos queremos hacer para convivir como sociedad. Y esta articulación se enriquece esta noche con lo que ustedes aporten, incrementen hasta que logremos una masa crítica de articulado que una vez pasados todos los títulos que corresponden, podamos presentar al Perú como un aporte. Los artículos que tienen que ver con el título 2 están ordenados en 2 capítulos: del Estado y su distribución geográfica y de los tratados. El espíritu general de este título es la garantía de la manera en que somos y estamos en sociedad y promover la forma en la que queremos ser y queremos estar colectivamente. Este proceso cambia tanto al Estado como a la sociedad cuando se crea. Es un gran reto, hay varios componentes, varias dimensiones que corresponden hasta los aspectos organizativos del Estado, título 4, que los vamos a tratar después, los aspectos económicos o de los bienes abundantes y escasos, título 3, y así sucesivamente hasta llegar al último de los títulos según lo que vayamos construyendo. Y en esta oportunidad, el capítulo 1 del Estado y su distribución geográfica nos trae el siguiente contenido. Artículo 2.1, ya los hemos numerado. Esta noche ya estamos haciendo esta proposición en base a lo que nos ha motivado Fernando y todas las reflexiones que hemos estado haciendo durante estos años.
Artículo 2.1. El Perú es independiente, soberano e integracionista de nuestro territorio sobre bases firmes de justicia social y ambiental. Artículo 2. El Estado es la convergencia solidaria basada en la reciprocidad de su ciudadanía, pueblos y regiones. Aquí estamos enfatizando que ya el Estado unitario no da para más y tiene que ser bajo una perspectiva de mesa de iguales, el que el Estado y la sociedad peruana dialoguen en todas las regiones que nos constituyen, en mesa de iguales. Artículo 2.3. Su gobierno es participativo, regionalizado y descentralizado. Se organiza según el principio de la separación de los poderes fundamentados en esta Constitución. Los poderes fundamentados en esta Constitución aparecerán en el título cuarto. Y artículo 2.4. Son idiomas oficiales del Perú todos los idiomas de nuestros pueblos originarios y el castellano. Es obligatorio su uso en documentación y comunicaciones oficiales ahí donde sean empleados, según nuestras particularidades regionales, con lo cual se da un protagonismo y una importancia debida a todas nuestras formas de comunicación que se han desarrollado en los siglos, que no es dable despreciarlos como activo cultural y de existencia de la nación peruana. Artículo 2.5. El poder del Estado es autorizado por la población peruana. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que esta Constitución establece. Ninguna persona, organización, fuerza armada o fuerza policial puede arrogarse la autorización para ejercerlo. Aquí nos faltaría la última. A ver. Saliste de pantalla. Ah, ya. Sí. Ajá. Nos faltaba, a ver. Sí. Nos falta esta. ¿Se puede ver en este momento? A ver. Capítulo 2. ¿Se ve? Correcto. Capítulo 2 de los tratados, sí. Ahí está. De los tratados. Capítulo 2. Con este capítulo 2 terminaríamos el título 1. El título 2, perdón. Artículo 2.5. Los tratados celebrados por el Estado forman parte de la legislación nacional y son acordados con los estados de otros países. Artículo 2.6. Los tratados deben ser aprobados por la Asamblea Nacional. Ahí estamos introduciendo ya una figura distinta de lo que es lo legislativo, que será detallado en el título correspondiente, que es el título 4 de la Organización del Estado, antes de su ratificación por la Presidencia del Poder Ejecutivo, siempre que versen sobre las siguientes materias: derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado. Artículo 2.7. La denuncia de los tratados es potestad de la Presidencia del Poder Ejecutivo, con cargo a dar cuenta a la Asamblea Nacional. Otra vez aquí estamos adelantando un formato legislativo que tendrá su explicación en el título 4. Toda la articulación de una constitución está enlazada y hay que entenderla de una manera integral, pero estamos avanzando título a título. Artículo 2.8. Si una propuesta de tratado afectase disposiciones de la Constitución vigente, ya no me refiero a la 93, estamos refiriéndonos a la Constitución que logramos hacer ser vigente en el futuro. Su consideración deberá esperar a la aceptación de una modificación constitucional en los temas correspondientes. Con lo que queremos asegurar es de que no sea posible pues introducir modificaciones a los tratados o aceptar tratados sin antes se haya aceptado de una manera amplia una modificación constitucional en esos temas. Muy bien. Esto es la presentación de los artículos de este título 2 que queremos a bien proponer esta noche, con la idea de que también nos enriquezcamos con los otros aportes y se integren a esta propuesta que va a ir acumulando todos los artículos que podamos crear en estos momentos constituyentes
y que nos sintamos redactores de los aportes de cada uno de estos artículos con la versación y precisión que querramos ponerle y logremos en estos momentos de reflexión. Muy bien, ahí me quedaría a esperar la ronda de los comentarios y aportes. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Mario. Vamos a abrir entonces la rueda de conversación sobre este tema. No hay un documento escrito que pueda circularlo para que puedas verlo, ¿no? Podemos presentar este PowerPoint, ¿no? Sí, podemos empezar con la primera, quizá para ordenar el debate, el primer punto que ha señalado, sí, para dividirlo. Capítulo 1. Capítulo 1, exactamente. Correcto, Sí. ahí está. Sobre esa base podemos ya trabajar. ¿Algún comentario sobre el tema? Si puedes ampliarlo mejor todavía para que algunos están en celular y no es fácil poder verlo. Ah, claro, bueno, podemos ampliarlo en este momento. El artículo 1, O de Facebook a veces se ve un poco más. artículo 2.1, ¿se ve o no se ve? Sí, no, tienes que ampliarlo. Ah, hay correcto. una forma de quitarle la lateral, quitarle lateral. Ajá, exacto. Ya, listo. Ahí está. Capítulo 1 dice: el Perú es independiente, soberano e integracionista en nuestro territorio, sobre firmes bases de justicia social y ambiental. Estamos introduciendo entonces conceptos que podrían estar paralelos, que es la justicia social y la justicia ambiental, en la medida de que el ambiente sano y correctamente preservado, por encima de las urgencias extractivistas, también es un aporte a la sociedad, porque la gente vive en un ambiente y este tiene que ser protegido, especialmente la gente que vive al lado de los lugares donde supuestamente se hace actividad extractiva, que en muchos casos es contaminante. Entonces, lo que queremos establecer aquí es que el Estado esté comprometido desde la misma Constitución a tener firmes bases de justicia social y ambiental sobre cualquier actividad. Ese es el marco general del pensamiento para el artículo 2.1 del capítulo 1 del título 2 de nuestra propuesta constitucional en curso. Creo que ahí hay una mano levantada. Sí. ¿Puedo hablar? Adelante, adelante, sí, Enrique. A mí me gustaría, estoy de acuerdo, ¿no? Pero algunas precisiones. Por ejemplo, el Perú es una república independiente y no se menciona república. Y tampoco se menciona el término nación. O sea, ¿quién es propietario de esta república o de este país? ¿No? La nación peruana. Y está, digamos, no está muy precisado. Me ha gustado más la explicación que el texto, o sea, la explicación que ha dado el compañero, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, ¿qué es el Estado? El Estado es la nación. Se apagó el audio. O sea que es la nación peruana la que es dueña del Estado, dueña de la República, dueña de las riquezas y dueña de todo, la nación, los peruanos, los 32 millones de peruanos, ¿no? Hay además... ¿Se volvió a apagar? El tema de Escazú, por ejemplo, que parece que tiene gran aceptación en Lima, a la selva le resulta sumamente peligroso, ¿no? ¿Por qué? Tenemos 48 naciones, y de las 48 naciones originarias, ¿no? Hay por lo menos 5 que tienen en la cabeza un proyecto de Estado Nacional, de crear un Estado Nacional, y lo único que necesitan es que el marco internacional sea que ya existe, pueda tener un impulso, o a través de las petroleras, o a través de una república, digamos, caribeña, que es capaz de apoyar la iniciativa de estas naciones originarias, ¿no? Que tienen petróleo, que tienen territorio, que han estado acá. Entonces, yo creo que más allá del espíritu libertario, participatorio, hay que precisar bien el tema de propiedad del Estado.
el territorio peruano a quién le pertenece, a quién le pertenece el Estado, a quién le pertenece, y me parece un poco gracioso, ¿no? Por último, o sea, tenemos que precisar esto porque lo que necesitamos es una política de Estado sobre el potencial nacional, los recursos nacionales, ¿no? De quién es el oro, de quién es el litio, de quién es... Si no, nos vamos a entrampar y eso y hay que repetirlo desde el comienzo, ¿no? Y una cosa más, yo me inclino por un Estado federal. O sea, bueno, en Loreto tenemos el tema federal en la cabeza hace mucho tiempo. Yo creo que la autonomía no se va a dar desde Lima con el modelo colonial que hasta ahora impera. O sea, no nos olvidemos que este modelo que llegó con España, ¿no? Es un modelo de saqueo, impuesto, en donde tú tienes un puerto como el Callao y tienes todos los puertos porque era jalarse el oro hacia y sigue siendo con agrominero exportador o modelo de saqueo, como quieran llamarlo, pero en donde, digamos, el Perú profundo, no solo de la sierra, el de la Amazonía, que es el 70%, no tiene nada que hacer con las políticas del Estado peruano. O sea, ni siquiera es el pariente pobre, es una neocolonia. Entonces necesitamos, ¿no?, tener autonomía. Claro, ustedes me dirán, con estos delincuentes que tienes tú de presidentes regionales y alcaldes, es muy complicado darte toda la autonomía, ¿no? Pero será un tema que tendrá que, la representación es otro capítulo. No sé si hasta ahí estoy claro, ¿no? Adelante. A mí me gustaría Sí. comentar esto inmediatamente, es de mucha importancia. Sí, el diálogo es mejor. Ya, lo primero que tenemos aquí es una propuesta articular abierta a ingresar más artículos. No está cerrado, es 1, 2 y 3 pueden expandirse y ponerse otros artículos. Eso de cajón. Lo siguiente que hay que plantear es muy importante también la construcción del Perú. Aquí ha habido culturas milenarias mucho antes de la invasión española. Y esas culturas merecen respeto, profundo respeto y por lo tanto participación activa en los destinos de sus regiones, en los destinos de sus propios resultados económicos. Y eso hay que empezarlo a pensar, y estos son los momentos en que podemos empezar a pensar. Lo otro es que tenemos también que construir un respeto basado en que en Lima no está pues la reserva de la madurez, ni la reserva de la propiedad ética ni moral, y que el resto de peruanos son menores de edad. Eso tenemos que superarlo en una construcción en mesa de iguales. Eso es el marco general. El asunto de Loreto, por supuesto, del siglo XIX, donde se planteó una federalización, pero que tuvo un pequeño problema. Y el pequeño problema fue que no coordinó el mismo nivel de federalización con las otras regiones del Perú. Los otros departamentos, algunos no se sentían ni siquiera involucrados. Entonces, aquí viene otro reto, y es una palabra clave acá, convergencia. Convergencia de propósitos y compromisos para vivir en grupo. Porque también, y la historia del Perú, no solamente la historia del Perú, la historia del mundo nos enseña que hay pueblos que han sido irrespetados por los estados, de manera que nunca tuvieron ganas de quedarse en el estado, y más bien hubo ganas de irse de ese país, porque los maltrataba. Y ese es el reto, incluso en términos mercadotécnicos. La gente tiene que ser convencida de la fidelización por alguna construcción de participación real. Porque si uno es invitado a una mesa y no puede meter la cuchara, ya estamos perdidos. Conflicto garantizado. Mesa de iguales es para que todos metan la cuchara y participen en la construcción del compromiso. No participo, me quedo fuera. Miren nomás lo que está pasando en Ucrania. Hay gente que quiere irse de Ucrania. ¿Por qué? Los maltrataron, ¿no? Y otros países en Europa han hecho lo mismo, les ha pasado lo mismo. Los han tratado mal y han querido irse.
el caso de Vascongadas, el caso de la Cataluña. Los han tratado mal, han querido irse. A veces no se pueden ir tan rápido. Entonces nosotros estamos a tiempo de construir una gran convergencia a propósitos y compromisos, y creo que con los aportes de ustedes, esto está abierto para que cada uno redacte y se sienta cómodo con algún artículo. Pero por supuesto, el Perú es un reto mayor. Y además, una precisión. El último censo que tuvimos echó, y claro, un número, y claro que no fue muy buen censo, eso tuvo muchas críticas, somos más de 33 millones. Pero ¿qué pasó? Vinieron venezolanos y colombianos, y ahora tenemos 2 millones más o menos. Con lo cual, la ecuación política, social del Perú se complica. Y eso también eleva el grado de complejidad de lo que estamos reflexionando constitucionalmente. Gracias. Gracias, Mario. Adelante, Luis Pérez, ¿no? Muchas gracias. Soy el pastor Luis Pérez, secretario general de la Sociedad Civil Cristiana. Y efectivamente, tenemos un problema. Estoy escuchando atentamente y también vengo de escuchar otros debates sobre la Constitución. Pero todo deviene cuando queremos señalar la crisis política y económica que hay en el Perú y a nivel mundial. Y la crisis, para entrar a detallar la Constitución, ¿no? La crisis, aparte de ser estructural, de su misma base y fundamento del sistema en la que estamos, capitalista, en su fase superior, la lucha contra el nuevo orden mundial, etcétera, no el imperialismo. Solo tenemos otra concepción. Tenemos otra concepción de las contradicciones que se dan en el mundo. Ya no es el capital del trabajo generador de la plusvalía, y que esta generaba la lucha de los pueblos por su libertad, su liberación nacional contra el imperialismo. Ahora la lucha es por la vida, la paz, soberanía y justicia social contra el capital financiero. La contradicción es la defensa de la vida. Bueno, la crisis es moral, es ética y moral. Si entendemos así que la crisis ética moral y queremos hacer los articulados de la Constitución, ojo, quizá me esté saliendo el tema, pero para que me entiendan, ¿no? El problema está en cómo se restaura esa ética y moral en nuestra nación y a nivel mundial. Ese es un problema que nosotros, a nivel de los creyentes, estamos tratando de solucionar. Es muy fácil que la Iglesia Católica predique en sus iglesias, o los pastores o los protestantes que somos nosotros, estemos en nuestra iglesia, caminando en el aire, podría decirle, porque todos son creyentes. Pero la palabra nos ha dicho que hay que ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ir por el mundo. O sea, el evangelismo integral, buscar la paz, la verdad, la convergencia, como escuchaban antes de escuchar. Algún compañero ha estado hablando. Entonces yo quiero terminar con esto, ¿no? Detallemos cómo restaurar la ética moral y cómo esto se puede plasmar en la Constitución. 1. 2. Cómo nos podemos unir al margen de las ideologías que podamos tener, ¿no? Sobre esta base fundamental, ¿no? La ética y moral, la restauración de la ética y moral. Y un segundo punto sería la lucha por la paz, vida, soberanía y justicia social. Y el tercer punto que estamos discutiendo, ¿no? El cambio de la Constitución. Yo creo que hay que cambiar la Constitución volviendo a la del 79. Una nueva Constitución significaría por una cuenta nueva y no poder, porque no es retroactiva, no poder hacerle juicio político a lo que nos han robado el erario nacional, ¿no? Solamente la del 79, volviendo al 79, podemos hacerle juicio político, recuperar todo lo que se han agarrado esta gente, anular los contratos ley y de ahí hacer un plebiscito, un referéndum por una nueva constitución. Pero primero hay que volver al 79. No creo que sea el debate solamente una nueva constitución a partir de acá, porque nada es retroactivo. Les agradezco bastante la atención. Muchas gracias. No, gracias a usted, Luis. Adelante, Willy Fernández.
Sí, ¿se me escucha? Perfectamente. Vale. Un saludo, compañeros. Lamentablemente, recién estoy entrando en vuestro programa y más que opinar, estoy escuchando y me parece interesantísimo que ustedes estén avanzando. Yo vivo en Madrid y era solamente para corregirle al compañero tras anterior que refiriéndose al País Vasco habló de la vascongada. Solo aclararle, y con mi disculpa, por supuestísimo, que la vascongada es un término que lo utiliza la derecha y la ultraderecha. Porque ni siquiera se habla del País Vasco. El nombre es Euskadi. El idioma del País Vasco es el euskera. Y acá todas las organizaciones de izquierda, progresistas y por supuestísimo los habitantes del País Vasco se reconoce como Euskadi. Y el término vascongada lo utiliza la ultraderecha, nada más. Y perdone que le corrija, quizás hay algo de ignorancia, pero es la corrección. Eso es todo. Y gracias. Correcto. Un instante también para responder antes que se acumulen las participaciones. El tema de la ética y la moral es un tema muy arduo, pero se construye por convergencia. Porque mucho se puede hablar desde una esquina, argumentando contra la otra. La ética está muy vinculada a lo organizativo y la moral tiene mucha vinculación con lo filosófico y algunos hasta con los temas religiosos y de confesión. Entonces ahí nos movemos en un medio un tanto resbaloso, porque varían pues las éticas y las morales dependiendo de las culturas. Una cosa se considera moral y en una cultura y en otras no. Entonces lo que se suele buscar ahí es convergencia de compromisos y propósitos. No esperamos que todo el mundo esté convertido a una ideología determinada para tener una constitución. Sería imposible. Y no esperamos tampoco que haya una forma de entendernos con un pensamiento único. Es decir, en la construcción de la Constitución tiene que ver mucho con lo que uno se carga en el moral, incluso con los que están en oposición, para ir andando en conjunto. No vamos a esperar que todo esté en relación a la cobertura, ¿no? De un solo enfoque, un pensamiento único. Por eso se busca convergencia de compromisos y propósitos. Y estos compromisos y propósitos lograrse de manera creciente, de distritos a provincias, de provincias a regiones, de regiones al país. En relación al asunto del País Vasco. El País Vasco es un país con un idioma propio, internacionalmente conocido y reconocido como único en España. Y por supuesto, quienes han estado con ganas de salirse y han sido maltratados, han sido siempre vilipendiados por quienes estaban con ganas de tenerlos adentro de España. Y lo mismo pasó con Cataluña. La descripción vascongada es de parte de la ultraderecha, por supuesto. Y es importante notar que son las palabras que se dicen desde un lado que se sienten mal desde el otro, pero cuando uno está lejos, es un término más. Ahora, la ultraderecha, que se entiende en España, ha tenido aquí una representación. Aquí ha habido banderitas del requeté, haciendo ataque al presidente, y eso también es importado. Pero acá no se siente, no parece que fuera. No sé, la gente está con cruces, con flechas y todo lo demás que representaban esas opciones retardatarias, pero obviamente no las sentíamos acá. Entonces, fuera de contexto, siempre se puede sacar algún pretexto. Gracias. Gracias, Mario.
No sé si tenemos alguna otra intervención. Fernando Mesa o Luis Pérez, ¿querías agregar algo más? Sí. Adelante. Sí, mire, la restauración de la ética y moral es mundial, pero en el caso de Perú, se reduce al Perú. En antropología, hemos estudiado antropología, yo he estudiado antropología, ¿no? Soy graduado en teología, en la especialidad de antropología, aparte de ingeniero mecánico. Sí se puede hacer a nivel de una convergencia, yo creo que es, pero ahí no podemos decir que entran cuestiones religiosas, etc. La ética y moral es una a nivel mundial. O eres corrupto, no eres ético, eres un antimoral, o eres antiético. Y en el Perú podemos hacerlo. Y es un punto de unidad, pragmático, programático inclusive, e ideológico, si le podemos hacerlo también como ideología. La restauración de la ética y moral en el Perú, que debe estar garantizado con la Constitución. La lucha por la paz, vida, soberanía y justicia social, que debe estar garantizado en la Constitución, que sería un punto de unidad. Lineamientos programáticos, ¿no? De 10, 15, 20, 30 años, que puede estar en la ética y moral, en la convergencia de lo que queremos, los grupos que queremos, la ética y moral consagrada y un criterio de unidad en la Constitución, y lo que queremos, la lucha, digamos, contra este orden mundial injusto que se está construyendo, ¿no? Nosotros nos venimos a discutir ya años contra la ideología de género. Obviamente, como pastor, sido sacerdote, nos oponemos. Defendemos la vida familiar, la vida celular, el ente familiar, como núcleo de desarrollo de cualquier sociedad. Entonces tenemos una gran diferencia, pues, con aquellos que son religiosos y con aquellos que no somos religiosos. Yo nunca voy a iniciar una discusión donde se va a debatir si existe o no existe Dios, o vamos a levantar la mano quienes creen en Dios, etc. Venimos a discutir política, venimos a discutir puntos de lineamientos programáticos, ideológicos, pragmáticos y puntos de unidad. Mire, del siglo pasado estamos nosotros, yo de 2002, después que fundamos Restauración Nacional, he sido secretario nacional de la organización, y el pastor Lai me vino a decir que Dios le hablaba a él y había que hacer así, que yo estaba mal. Hasta que un día, en la Asamblea de Dios, yo dije, ahí está Humberto Lai, está de testigo a la Beatriz Mejía, una serie de hermanos. Le dije, pastor, usted tiene llamado sacerdotal, llamado sobre todo llamado, que es hacer sacerdote. El pueblo de Dios es un pueblo de reyes y sacerdotes. Hay quienes son llamados a ser reyes, congresistas, etcétera, presidente. Pero usted tiene algo que nos sofoca a todos, ¿no? Dios habla con usted. Y a mí no me ha hablado Dios, y como Dios no me ha hablado nada, a mí y usted Dios le habla, pues ¿qué le puedo aconsejar? ¿Qué le puedo yo decir? Así que nos retiramos de la Asamblea de Dios del Perú, se retiró con varios, ¿no? De esa reunión y dejamos el partido. Un error garrafal, me dice, porque yo era secretario nacional de la organización, ¿no? Y le dejamos el partido y fíjese cómo ha terminado ese partido. O sea, la ética y moral es importantísimo, estimados amigos, compañeros. El saberlo, cómo lo vamos a hacer. Y hay una idea que yo estoy de acuerdo, es a través de la convergencia, qué entendemos por ética, qué entendemos por moral y cómo esto puede estar en la Constitución. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias también. Sí, Fernando, ¿querías responder a algunos comentarios que se han realizado? Bueno, yo creo que sí, padre, ¿no? Luis Pérez está planteando un tema muy importante, ¿no? Que es el de la ética y moral. Realmente este es un tema que es muy transversal a todos los aspectos, no solamente en el tema de la administración gubernamental o administración de justicia, sino también en el tema de la economía, ¿no?
Una economía basada en la competencia, en la frialdad del libre mercado, si es que este funcionara, en las relaciones asimétricas, en donde un sector va acumulando riqueza y otro sector va acumulando pobreza, y los ricos son cada vez menos y más ricos y los pobres cada vez somos más y más pobres. Entonces el tema pues, tiene que centralizarse en un aspecto. Una de las características que yo había encontrado cuando hacía algunas reflexiones sobre la cultura andina era pues que esta era una de las únicas, si no la única, en donde todo el concepto espiritual o filosófico se había sabido reflejar en un sistema económico y en un régimen político. Cosa que no ha sido así igual en otras culturas, ¿no? Por ejemplo, la cultura egipcia, la India, el mismo Mesopotamia, han alcanzado importantes niveles de profundidad filosófica, espiritual, pero sin embargo el régimen económico y político no era reflejo de eso, creándose dos mundos, ¿no? El mundo espiritual, filosófico, que era de unos cuantos y que se buscaba bueno, la realización individual, y otro era el tema de la formación económica y social que se estaba yendo pues hacia la ley del más fuerte, ¿no? Y cosa que es hasta ahora sigue siendo igual, puesto que vamos viendo también que en el sistema político mundial llamamos potencias, además de los que tienen mayor poder económico, también a los que tienen mayor poder militar. Entonces, un sistema basado en esos aspectos es, pues, eh, podríamos decir, antiético y amoral. Y sobre todo podríamos decir inhumano, puesto que atenta contra toda la esencia misma del ser humano y que por propia naturaleza, por ejemplo, ¿con qué fin se formó la sociedad humana? ¿Por qué el ser humano, siendo un ser individual, tuvo que crear una sociedad, aliarse con las demás personas que eran del grupo? Y bueno, en este sentido, ¿qué es lo que le motiva? No solamente no estar solo, protegerse de los peligros, eh, cumplir las fases de la vida, que es el nacimiento, reproducción y muerte, que solo pues no lo podemos hacer, ¿no? Sino básicamente que era la satisfacción de las necesidades individuales en forma colectiva. Esa es la razón de ser de la formación social, y eso es lo que le da su carácter de humano: la colaboración, la complementación, la reciprocidad, el equilibrio, la honradez, la sinceridad, la honestidad, básicamente cosas que se reflejan en una capacidad intelectual, en la naturaleza de ser libre, de ser inteligente, perdón. Esto va acompañado de la capacidad creadora de cada ser humano, y que estas dos características esenciales, la inteligencia y la capacidad de creación, se desenvuelvan pues en medio de la libertad, ¿no? Eh, Hay conceptos básicos, por ejemplo, de justicia social, ¿no? Por ejemplo, dar de beber al sediento, proteger al huérfano, a la viuda, acoger al extranjero, al forastero, proteger al débil.
todos esos principios que son altamente milenarios y que en casi toda perspectiva humana están presentes, lo que podemos decir el carácter humano del ser humano, el ser humano como tal, ¿no? No esa inhumanidad que ahora estamos acostumbrados a ver. Entonces son esas características las que nos corresponde a nosotros definir y diseñar en un contexto de un modelo económico y un régimen político. Reitero mucho estos aspectos porque ahí es donde se va a materializar todo este factor ideológico, espiritual, ético y moral, ¿no? La capacidad de Así es. poder crear una sociedad, pues, justa, en paz y en defensa de la vida. Y esto, pues, es una complejidad, pero que a la final se resume quizás solo en una sola, ¿no? La de ser humano. Eso sería mi participación. Muchas gracias, Fernando. Bueno, efectivamente es complejo el tema, pero también complejo la discusión. Mira que hemos estado trabajando el tema del capítulo 1 sobre la distribución geográfica y ya he entrado a trabajar otros temas, ¿no? Que lo cual significa, es muy importante. Lo cual yo recuerdo cuando alguna vez comentábamos el tema de creo que la gobernanza comunitaria, en el estado del Tahuantinsuyo tenían una serie de valores y principios que se normaban automáticamente, casi por inercia, todo el mundo se contagiaba y no tenía nada escrito. Era una constitución en la cabeza, era una manera de actuar y de pensar que los hacía absolutamente responsables de sus actos. Creo que de cómo lograr esto a partir de algunos elementos claves que son los que definen el comportamiento de una nación, ¿no? La solidaridad, la reciprocidad, el buen vivir de todos, el pensar en el colectivo. Yo creo que esa ha sido una de las características más importantes que ha tenido y que creo que de alguna forma se reflejan cuando tuvo las conferencias de Zenón de Paz, que trabajó justo dio una conferencia con nosotros, después de venir de un evento en Corea del Sur, invitado por los grandes pensadores, digamos, que piensan a lo Toynbee en milenios, y decían, bueno, ya las civilizaciones están acabándose, agotándose, por lo menos la civilización occidental, hay que pensar en cuáles son las civilizaciones que va a reemplazar, cuál es el porvenir que se tiene, ¿no? Y ahí estaban trabajando las culturas maya, la cultura china, la cultura inca, que fue invitado justamente Zenón para ese tema, y creo que nos explicó un poquito ahí de qué manera poder tener esos valores como ejes de una nueva formación social, ¿no? Como lo se llama efectivamente, que es la clave para poder entender todo esto. Entonces, no sé, me parece que habría que trabajar un poco cada uno de los temas que son los ejes principales, porque por el fenómeno que veo, ¿no? Que si estamos trabajando un capítulo, estamos trayendo los laterales, o adelantándonos o quizá atrasándonos. Entonces hay que ver exactamente cómo empezamos a tener un punto de vista convergente para que de ahí ya deduzcan todo lo demás, ¿no? Y creo que hay que aproximarnos un poco a ese tema. No sé, Sí, Enrique quisiera, había pedido sí. nuevamente la palabra Yo primero y después nuevamente antes Luis. que hable el compañero Enrique, poner un punto que me parece muy importante. Y Si me adelante. permite. Sí, mire, el comportamiento de una nación ha dicho muy claro. Mire, antes de entrar a un capítulo, hay que poner algunas premisas, algunos puestos, supuestos, presupuestos, para comenzar a entrar detalladamente ya con una convergencia intelectual o grupal. ¿No? ¿Y qué pensamos en una nación? ¿Qué cosa es una nación? Es muy importante, ¿no? O es una cultura, es una nación, la cultura inca, o la nación, o las naciones que tenemos en el Perú.
Entonces, a mí me parece importantísimo el capítulo 1 del Estado y su distribución geográfica, importantísimo, pero deberíamos tener algunas premisas, algunos criterios convergentes en nuestra cabeza que ya sean compartidos por todos. Y esto nos va a hacer avanzar más rápido. Quizás sea necesario tener una reunión presencial de las personas que están ahora sustentando, ¿no? O quizás en el mismo Zoom, ¿no? Y comenzar a delinear los puntos convergentes, que es necesario, no hay a nivel de Perú. Todas las formas de unidad, de organización, de que se quiera unidad, se termina, cada uno se va por su lado. Y acá me parece que hay la suficiente seriedad, los suficientes elementos humanos para poderlo hacer y poder salir afuera con un, ¿cómo les digo? Un escrito, ¿no? Que lo puedan asumir todas las personas que quieran asumirlo. Bueno, es una propuesta que estoy haciendo. No, sí, efectivamente, está pensado eso, justamente ahora que ya está un poco más tranquilo, hacer reuniones presenciales de todas maneras para afinar las cosas, pero queríamos, era el criterio del grupo, trabajar algunos textos ya que permitan abrir el debate, que es lo que está provocándose ahora, ¿no? Pero obviamente hay que ordenar ese debate en función de que váyase avanzando en textos y artículos que justamente definan este pensamiento y por ahí se converja todo, ¿no? En fin, pero Jorge, Enrique, ¿querías agregar algo más? No. sí, una cosa muy puntual. Mira, Ya. el poder del Estado no puede ser autorizado por la población. ¿Por qué? Porque el Estado es la nación organizada jurídicamente. O sea, el poder del Estado emana de la nación, ¿no? Representa a la nación. Y el Estado debe tener además obligaciones. Sí, podemos decir una generalidad, debe buscar el bien común, pero habría que ser más enfático en decir que el Estado tiene que asegurar no solo el bienestar social, sino el crecimiento económico, la seguridad interna y externa, la salud, la educación, o sea, ese es su chamba, ¿no? Porque para qué quiero, o sea, les pongo el ejemplo que ya lo he puesto antes. El Perú es una empresa, ¿no? ¿Quiénes son los accionistas? La nación peruana. Son dueños de los recursos naturales, pero son como todos no podemos gobernar, entonces cedemos el poder, ¿no? Al Estado, pero para que trabaje para nuestro beneficio, no para el beneficio de los chilenos, no para el beneficio de los americanos. Entonces, tiene obligaciones, el Estado sí las tiene y hay que ponerlas. No que buscamos justicia social, no las huevas. O sea, acá lo que necesitamos es decir, necesitamos crecimiento económico, desarrollo social. Es como el tema del BCR, o sea, estabilidad monetaria. No, también tiene que impulsar el crecimiento económico a través de la moneda y el desarrollo social y la seguridad integral a través de la moneda, ¿no? Si no, ¿para qué sirve? Para comprarle dólares al BRAE y jugar a subir y bajar. Entonces, la nación somos los peruanos, unidos por lazos de sangre, idioma, historia, tradición, territorio. El Estado, ¿no? Es esa nación jurídicamente organizada que ejerce su poder en un territorio determinado. O sea, no hay ninguna nación, ¿no? No hay ningún Estado sin territorio, porque yo ejerzo la ley dentro del territorio nacional. ¿Y cuál es mi obligación? Darle bienestar a mi pueblo, pero garantizar la soberanía, que los recursos nacionales no los saqueen. O sea, si eso estuviera claro, no se hubiera podido hacer lo que ha hecho la Constitución que trajeron de Chile, ¿no? Entonces, yo insisto en ese tema, o sea, puede ser muy democrático decir que el Estado está autorizado por la... No está autorizado, representa a la nación, representa los intereses de la nación. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los objetivos del Estado? ¿Cuáles son los intereses permanentes de ese Estado? O sea, ¿cuál es su chamba al final? ¿No? Nada más, Jorge, muchas Muy gracias. bien. Jorge, necesidad Habíamos de... trabajado ya, por eso Jorge, habíamos buena idea sacar los documentos anteriores que se han trabajado. Creo que algunos no los tienen, pero vale la pena circularlos
y voy a tratar de sintetizarles todos los temas para poder circularlos y ponernos al día, digamos, en todo lo que se ha tratado ya, porque algunas cosas estamos reiterando. Pero vamos a terminar Jorge, sí, dime, ¿me permites un instante? Adelante, Mario, sí. Sí. Es importante señalar que este es el título 2. ¿Cómo somos y cómo estamos? El título 3 se refiere a temas financieros, económicos, la chamba, etc. El título 4 es la organización del Estado. Ahí también va a haber un momento motivacional y, por supuesto, contenido articular. La metodología indica que ahora deberíamos estar muy interesados en darle contenido al título 2 en términos articulares. ¿Ya? Eso es necesario precisar. El otro asunto tiene que ver con el tema de la convergencia. La convergencia es un método en el cual estamos concordando en compromisos y propósitos para vivir en sociedad. Y esa sociedad se organizará para que tenga un Estado que le sirva. Ese es más o menos el enfoque en el que estamos desarrollando. No quisiera adelantarnos, vamos a ir avanzando. Ya hubo el título 1, donde hemos respondido a una respuesta individual, o sea, como personas, el ser y estar como personas. Pero hay que poner énfasis en que nuestro gran Perú es multitudinario. Y todo eso tiene que ser únicamente logrado a convergencias. La convergencia de propósitos y compromisos tiene dentro de sí la convergencia en lo que entendemos como moral y ético. Ojalá lo moral y ético fuera entendido mundialmente, pero no lo es. En unos lugares se aceptan unas cosas y en otros lugares no se aceptan. Si fuera así, tendríamos todos el mismo sistema jurídico. Y lo que fuera un delito en un país, sería un delito en el otro, el mismo delito. Y eso no pasa. Hay cosas que son delito en este país y en otros países no. Y eso se nota clarísimo cuando tenemos que hacer extradiciones. Si el delito no es compartido, no se puede hacer ninguna obra de extradición. Ese es un hecho. Entonces, hay que converger dentro del país y dentro de esta inmensa diversidad de posiciones respecto de la naturaleza, que la naturaleza tiene una ética y una moral interespecífica, porque eso está en los pueblos amazónicos, y hay que entenderlos y sentirlos de esa manera, en una mesa de iguales, por supuesto. Gracias, Jorge. Gracias también. Antes de darle la palabra a Willy, quería justamente, como ha tocado el tema de la diversidad cultural, el día de mañana, 27, justamente se celebra el Día de las Lenguas Originarias. Y ese día, me acuerdo, un mayo, creo que fue, 27 de mayo, justamente, de 1975, antes de que el chino falleciera, hizo el decreto de declarar la lengua quechua como lengua oficial y se declaró el día 25 de mayo como el Día Internacional de las Lenguas Originarias, el Día Nacional de las Lenguas Originarias. Con este motivo hemos auspiciado 2 eventos, uno en el Cusco, puramente la lengua quechua, y el lanzamiento de un programa de desarrollo y fortalecimiento de la lengua quechua que lo auspicia el Centro Quipu, y 2, una reunión con Miriam Yataco, una exposición sobre las lenguas amazónicas, el día de mañana también a las 7 de la noche. O sea, mañana a las 5 de la tarde estamos con Cusco y Cristina Herencia, que va a tratar sobre el problema de la lengua quechua y los significados de la nación quechua en general. Y a las 7 de la noche con Miriam Yataco, también que está en Estados Unidos, que es sociolingüista, sobre el tema de las lenguas y la Amazonía. Ese es un comercial, un paréntesis, disculpen. Adelante, Willy. Está tu audio apagado, Willy. Perdón, ya está. Ahora sí, perfecto. Sí. El compañero tras anterior dio algunos conceptos interesantes, importantes, pero una pequeña falla fue cuando él dice, es el Estado el que tiene que chambear, algo así. No. El Estado
es la organización de un territorio, que es un país, tanto en su superestructura como en la estructura económica. Quien tiene que trabajar es el gobierno, y el gobierno es no solamente el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo. Ahora bien, yo creo que en algunas ocasiones hay que machacar un poquito esto para que no nos confundamos. Yo ni de lejos, yo respeto a los estalinistas, pero yo no soy estalinista. Pero quiero reivindicar que Stalin tiene un librito que se llama El marxismo y la cuestión nacional. ¿Por qué? Porque en la época de la Unión Soviética hubieron muchas nacionalidades y eso obligó a tratar el tema nacional. Entonces, al margen de simpatizar o no con Stalin, que dicho sea de paso en Londres, por ejemplo, existe una institución que se llama Sociedad de Stalin, disculpen la anécdota, y en Moscú, por ejemplo, frente al Kremlin, están las estatuas de todos los presidentes de Rusia. Y miren por dónde. La estatua que más flores frescas tiene es la de Stalin. Y en una encuesta que se hizo algo de 6 o 7 años, miren, la juventud lo declaró Stalin como el personaje del año. Y yo digo, a ver si a costa de tanto machacarse voy a volverme stalinista, pero tendría que leer sus obras. Pero bueno, al margen de eso, recomendaba ese librito que se llama El marxismo y la cuestión nacional. Por otra parte, no quiero generar, a ver, en otra forma quiero decir que yo supongo, y yo me lamento no haber estado al comienzo con ustedes también, pero voy a tratar de estar. Miren, ahorita acá son las 3:50 de la madrugada. No es fácil estar a esta hora acá, pero sabemos que todas las constituciones no son puras. Las constituciones, por lo menos desde hace 80, 100 años, han sido producto de evaluación y estudio de otras constituciones. La constitución peruana, por ejemplo, las constituciones peruanas tienen influencias tanto de Europa como de Estados Unidos. Pero la constitución norteamericana, que se da a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre en Virginia, tampoco es pura. Sus raíces anteriores se remontan a la Revolución Francesa, que tampoco es pura, ¿no? No nos olvidemos que la Declaración de Derechos del Hombre es antiquísima. Entonces, eso ya es un material de estudio. Pero yo sugiero, de repente estoy metiendo la pata, que también estudiemos las constituciones que han influenciado en América Latina y en Perú. Y algunas de esas constituciones, por ejemplo, la constitución de Weimar, la constitución soviética, la constitución revolucionaria de España, la de 1812, cuando la invasión española, cuando la invasión francesa. Y yo siempre reivindico que la constitución de 1812, que duró pocos meses, le llamaban la Pepa porque se proclamó un 14 de marzo, que es el día de San José. Entonces le llamaba a la Constitución la Pepa. Y un dato curioso es que uno de los principales actores de la elaboración de esa Constitución, que es la Constitución más revolucionaria de España, la presidió un señor que se apellida Morales Duárez, un abogado peruano. Un abogado peruano, presidente de la Asamblea Constituyente de 1812, etapa revolucionaria, porque era el enfrentamiento y la derrota del ejército francés. Bueno, duró pocos meses la Pepa, pero se constituyó en una base para muchísimas constituciones. Entonces, yo les invito a que, además de estar, y felicito, que se está dotando ya negro sobre blanco a una nueva constitución, también referirse un poco a las otras constituciones de donde ha bebido nuestra tradición constitucional, sin olvidarnos, por supuesto, de las nuevas constituciones. Al ladito tenemos la Constitución de Bolivia. Por ejemplo, a mí me extraña, no sé en qué artículo, no lo veo bien, pero se dice que en la Constitución, en un artículo,
se acepta o se reconocen todas las lenguas de las etnias peruanas. No, se tiene que mencionar cuántas. Es decir, por ejemplo, en la Constitución boliviana se dice, el Estado reconoce como lenguas oficiales 36 lenguas, que son las 36 lenguas que existen en Bolivia. Y en Perú también no se tiene que decir, se reconocen todas las lenguas de las diferentes etnias o nacionalidades. No, se tiene que decir, se reconocen tantas, 42 lenguas de las diferentes nacionales. Por supuesto que también habrá un artículo donde se diga que las lenguas principales de etcétera, etcétera, serán, por ejemplo, como en Bolivia, ¿no? El idioma, el castellano, el quechua, el aymara y algunas otras más, pero recogiendo que todas las lenguas son lenguas oficiales. Disculpen la atención y gracias. Muchas gracias. Hasta ahora creo oficialmente son 44 lenguas. Exacto, por lo 44. menos se anota. Bueno, son 45 y hay unas registradas que están en rutas de extinción. Le hemos puesto así a propósito. Hay 13 que están en extinción, dice, ¿no? Así es. Entonces, es una labor también del Estado que no desaparezcan. Y Exacto, es bravo el pensar que hay que decir a unos que su lengua es no tan importante como otra. Eso me parece terrible. Eso no debería pasar jamás. Por eso lo estamos poniendo de esa manera. Y por supuesto, una construcción de la Constitución es un momento revolucionario, porque hay que reconstruir instituciones. Por eso se llama Constitución, co-institucionalizar. Es tener instituciones nuevas. Y si hay que descartar algunas que ya no funcionan, se hace. Pues es un momento revolucionario. Por lo tanto, es más difícil hacerlo. En muchos casos, como dijera Benjamin Franklin, es un pastel que nos vamos a comer. O sea, si lo hacemos mal, nos va a caer mal. Es ropa que nos hacemos a la medida. Si no lo hacemos, no nos queda, no va a quedar bien. El Perú ha tenido 12, 13 constituciones y todas han sido copias para representar a 130 personas o 1000 personas, dependiendo de la cantidad de habitantes que tenían con poder en cada etapa de la historia. Entonces es un tema que nos obliga a construir multitudinariamente, o sea, con participación amplia y, por supuesto, fundacional, porque hay que referirnos a valores fundamentales en la formación de nuestra historia, que es riquísima y que todavía está pendiente, incluso en muchas facetas, de real descubrimiento. Entonces hay que dinamizar todo eso, va a ser potente, va a ser fructuosa y sobre todo una cosa. La Constitución del Perú, al ser fundacional, tiene que estar hecha y significada en nuestros idiomas. No digo traducida, significada. La Constitución tiene que ser construida con significación en quechua desde su momento fundacional. En aymara desde su momento fundacional. Con versiones para ceguera y sordera, para el lenguaje de sordo ciego peruano y el lenguaje de señas peruano. Significado. ¿Por qué no traducido? Porque lo traducido solamente traduce circunstancias. ¿Por qué significado? Porque la significación es esencia y vamos a la esencia. Por eso es fundacional. Por lo menos esa es nuestra aspiración para dotar de significación y de contenido en estas noches en que estamos articulando, estamos creando. Yo invito a todo quien esté participando en este momento a hacer un ensayo de articulación, de arriesgar un número y decir, esto quisiera que pusiera ahí. Y lo cotejamos y vemos si resiste la prueba ácida de la construcción política de una decisión bastante amplia, que es la Constitución del Perú. Una constitución retadora, no es para menos. Muchas gracias. Bueno, vamos a publicar el título primero nuevamente en una nueva, para que pueda ser comentado o agregado, y luego el título 2 también, que pueda ser agregado. Luego con las intervenciones que se han realizado, yo creo que van a tener algunos elementos adicionales. Y creo que es importante que se trace por lo menos el esquema de los títulos
para que quede claro realmente cuál va a ser la secuencia del debate que se está trabajando. Y creo que es permisible trabajar, salir de algo de un tema específico, no encadenarnos como se ha generado ahora, y creo que es válido, es necesario trabajar otros ángulos que son colaterales o circunstanciales a ello, que tienen que ver mucho, aparentemente no, pero que sí forman parte en realidad de la construcción constitucional. Entonces creo que es necesario trabajar este documento. Vamos a distribuirlo. Yo por lo menos le he enviado un enlace ahora, lo pueden ver en el chat, un enlace que también lo vamos a distribuir de todos los trabajos que se han hecho, las discusiones que se han tenido previas a este tema, que de alguna forma lo hemos estado distribuyendo a nivel de redes, pero que cada vez hay que sintetizarlas más. No se olviden que tenemos que hacer ediciones para millones de personas respecto al tema y es necesario trabajarlo esto de manera más organizada, ¿no? Pero Yo necesitamos el quisiera hacer esfuerzo una de todos. pregunta, compañero, si me permite, Sí, adelante, sí, cómo no. sí, para poderme ubicar mejor. Mira, yo estoy entendiendo que acá se está, como venía reestructurando, ¿no? Una nueva constitución, con todo lo, o sea, se está construyendo, hay una construcción constitucional nueva, que me parece muy interesante y que se va a dar bajo los factores, lo que se ha señalado el día de hoy, la convergencia, la ética y moral, el concepto de la nación, que somos la nación Estado. jurídicamente organizada territorialmente. Pero la pregunta viene en la siguiente. ¿Estamos por una nueva constitución en base a la que estamos haciendo o estamos por regresar a la constitución del 79 para recuperar lo que hemos perdido, iniciar juicio políticos a todo lo que nos han robado, ¿no? O estamos por una nueva constitución, borrón y cuenta nueva, no es retroactiva la constitución, por más hermosa que la podamos hacer. Entonces me parece que ahí hay una tarea y quisiera que me explique. Perfecto. Y se va a obviar a entrar a la constitución del 79. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, ya que estamos sobre la hora, entonces aprovechando que el cierre, Fernando Mesa pueda contestar ya estas interrogantes, que son los que hemos venido trabajando ya de alguna forma desde mucho antes, de qué manera nos hemos planteado el tema, y creo que con esto vamos por cierre este evento para cumplir la hora y sobre todo para que los materiales de difusión que salgan puedan ser más cortos y puedan ser visualizados fácilmente por la gente. Muchas veces programas de 1 hora y media ya no los leen muchas personas. La estadística nos dice que lo leen 10, 15 minutos y ya lo dejan, ¿no? Entonces hay que tratar de ser lo más corto. Por eso es que estamos seleccionando las intervenciones parciales para distribuirlas también y que puedan generar discusión simultánea en todas las redes, ¿no? Bueno, muchas gracias para todos. Adelante, Fernando Mesa, para el comentario final y responder la cuestión central que han planteado. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en realidad la labor que estamos haciendo nosotros es motivadora hacia un proceso multitudinario y fundacional. Quizás lo que queremos ir trazando es lo que queremos ser, a dónde queremos llegar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué camino se va? ¿Qué pasos hay que hacerlos? Quizás va a ser determinado por la propia dinámica del proceso que está en marcha, ¿no? También conceptualizamos este tema de la Constitución como un proceso que tiene que ver con las relaciones de poder entre los distintos sectores sociales y con la validez, profundidad, viabilidad, posibilidad de las diversas propuestas que se van a dar en el camino, así como de las diversas vías. En todo caso, también refiriéndonos a aprender de las experiencias de otras constituciones, yo creo que lo que vamos incentivando es que absorbiendo, aprendiendo de toda la experiencia y todas las teorías constitucionales que han ido haciéndose a lo largo de la historia humana
constituciones no escritas, constituciones escritas, pero constituciones al fin, ¿no? Puesto que el hecho de que no haya un texto no quiere decir que no haya habido una constitución, ¿no? Hay también constituciones constituciones orales, constituciones no escritas, ¿no? Eh, de lo que se trataría de hacer es hacer una constitución que siendo el sumum de todo lo hecho hasta ahora, signifique un paso adelante en esta tarea del constitucionalismo cada vez moderno y contemporáneo, incluso dentro de una propuesta de carácter civilizatorio, ¿no? Es decir, fijar aspectos en la estructura social, en la estructura económica, que determinen y guíen por un buen periodo el accionar y la actividad de todas las personas comprometidas en este proceso de evolución humana hacia construcción de sociedades cada vez más humanas, cada vez más justas y con un alto contenido ético y moral en su carácter más amplio, ¿no? Da de beber al sediento, da de comer al hambriento, generar personas libres, creadoras, inteligentes, y en una sociedad pues de fraternidad, armonía, convergencia, colaboración, más que en una sociedad basada en la competencia, en la ley del más fuerte, en la resolución de los conflictos mediante el uso de la fuerza irracional, con alto costo, la industrialización o la actividad económica con un alto costo medioambiental y social, generador de profundas desigualdades, etcétera. Entonces, la propuesta vendría a ser esa, ¿no? La de realmente en un proceso, también repito, como dice siempre Mario, fundacional y multitudinario, sea en ese aspecto pues un referente para todo lo demás que venga por un buen periodo dentro de la civilización humana. Entonces ese es el reto que nos planteamos, por eso convocamos a todos, la participación de todos es muy importante. Este proceso se va a profundizar, se va a ampliar y dentro de un marco de lucha democrática, va a tener pues que ir incorporando todas las visiones, todas las perspectivas, todos los anhelos de las personas como individuos y como parte de un colectivo al cual pertenece. Agradeciendo siempre la posibilidad de participar e invitando a nuestros próximos encuentros. Es un fuerte abrazo para todos. Jorge. Muchas gracias. Creo que me faltaría nomás precisar el tema de retornar a la constitución anterior. En realidad el propósito básicamente es generar un proceso constituyente que vaya más allá de reconstruir una constitución o de modificar la constitución actual. Se trata de generar un pensamiento que permita definir qué futuro queremos para el Perú, es exactamente a dónde queremos estar, a dónde queremos llegar, cómo desarrollar una nación basada en nuestra historia, en nuestras tradiciones y en nuestras culturas de las diferentes naciones que se han originado. Entonces, el camino de restaurar al 79, la constitución anterior puede ser una opción, pero ya es un plano político más que todo. No hay que recordar que estamos en un periodo de cambio estratégico, no solamente a nivel mundial, también a nivel del Perú. El paso que se ha dado de sacar de palacio a los corruptos es un paso aparentemente táctico, pero es un cambio estratégico definitivo. Es un salto de calidad definitivo y abre las posibilidades de que el pueblo piense en cómo desarrollar un nuevo Estado, una nueva sociedad, una nueva convergencia, una nueva unidad, en fin, y reformar absolutamente todo. Hacer pensar en ello es una tarea importante porque van a haber
casos de crisis bastante agudas, porque en la medida en que está profundizando los conflictos y las contradicciones del propio sistema, la gente tiene que reaccionar y es mejor que tenga un pensamiento estratégico bastante claro de lo que se quiere. Si en el camino se trata de restituir la 79 porque las alianzas inmediatas así lo consideran, pues es probable, es posible, pero no es una estrategia que nos estemos lanzando desde el comienzo. Lo importante para nosotros es definir el curso de una evolución de tipo de conceptual del que queremos hacer definitivamente. Lo último, que Enrique, ¿querías aclarar algo más? Sí, sí. Entendido, entendido. Me parece muy importante Mario, ya. definir algo que en la búsqueda de esta construcción constituyente, articulada, que todos están invitados a escribir, redactar, el borrón y cuenta nueva no existe. Y se va a ver detalladamente cuando entremos al título cuarto, en el capítulo del Poder Judicial. O sea, no hay borrón y cuenta nueva con una nueva constitución. Es más, puede ser una forma mucho más efectiva de actuar judicial y legalmente y jurídicamente. Y eso es lo que estamos tratando de construir. Eso será para el título cuarto. En la próxima sesión tenemos motivación para el título 3, que tiene un título bastante sugerente en relación a los productos escasos, los servicios abundantes y todo lo que es la mutua intercambiabilidad del concepto económico. Y ahí entraremos a variados detalles y trataremos otra vez en una segunda opción articular, porque nuestra tarea es articular y crear un contenido que el Grupo Emancipador pueda en algún momento presentar como propuestas de reflexión constituyente ya acabadas y por lo tanto sometidas al escrutinio de nuestro país y su gente. Gracias. Muchas gracias a todos, muy amables. Hasta el próximo jueves, que trataremos otro tema y otra discusión, y espero que sea tan rica como esta. Esperemos que puedan distribuir los materiales a todas sus redes para que puedan compartir con nosotros estas reflexiones. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias.